Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con regresos, nuevas animaciones, anuncios y mucho más, así que comencemos. En nuestra primera noticia tenemos a Onward, la nueva película de Disney. Este filme nos cuenta la historia de dos hermanos elfos que están en búsqueda de magia en un mundo de fantasía suburbano. La misma será dirigida por Dan Escalón de Monsters University y las personalidades que darán vida a sus personajes serán Chris Pratt de Guardianes de la Galaxia, Tom Holland de Spider-Man Homecoming, Julia Louis-Dreyfus de VIP y Octavia Spencer de The Shape of Water. Continuando con las noticias, a la espera de la cuarta temporada de Rick y Morty, puedes tener un adelanto de sus aventuras en el estreno del cuarto volumen de la serie de cómics gracias a Oni Press. Cada uno de los próximos one-shots trimestrales presentarán grandes historias que pondrán el foco en el reparto de Rick y Morty. El escritor Ryan Ferrier se ha asociado con el artista CJ Cannon para crear Rick and Morty Presents Jerry No. 1, dándole a este personaje su propia historia. Cannon será el artista de los 4 tomos, incluidos Rick y Morty Presents United. James Asmus y Jim Festanes se unirán a Cannon en Rick and Morty Presents Mr. Mystics, lo que forzará al personaje del título a encontrar el significado de la vida, probablemente sin volverse demasiado loco en el proceso. Finalmente, Lila Sturgis y Cannon combinarán fuerzas en Rick y Morty Presents The Flesh Curtains, que echa un vistazo a la banda de rock formada por Rick, Bear Pearson y Squanchy. El primer número de Rick and Morty Presents Series 2 se lanzará el 13 de marzo de 2019. Los números restantes se publicarán en junio, septiembre y noviembre. Entre otras noticias, Apple producirá una nueva serie animada de Peanuts, también conocida como Charlie Brown. La misma estará destinada para su servicio de transmisión. Realmente la información sobre este nuevo servicio de streaming de Apple es muy escasa, pero se sabe que este proyecto incluye un programa de Lauren Bacall, creador de Bob's Burgers, un acuerdo con Sesame Workshop que incluirá proyectos de animación, una colaboración con Cartoon Saloon y ahora una nueva animación de Peanuts. Apple ha firmado un acuerdo con DHX Media, el propietario mayoritario de la marca Peanuts, para producir una animación exclusiva basada en los clásicos personajes de la tira cómica de Charles Schulz. La animación incluirá series especiales y cortos. Entre las animaciones que se realizarán, se producirá un nuevo contenido llamado contenido STEAM, el cual hace referencia a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en forma de cortos animados con el astronauta Snoopy. Los analistas esperan que Apple comience a implementar su servicio de transmisión en la segunda mitad de 2019. Continuando con los regresos, Celebrity Deathmatch volverá a transmitirse. A finales de los 90, este programa se hizo famoso por enfrentar de forma ultraviolenta y muy divertida a las principales celebridades del momento. Esta serie de MTV tendrá una nueva versión en 2019 y contará con Eric Fogel, su creador, como productor ejecutivo. Entre el elenco de voces también se encuentra Ice Cube, rapero y actor, según confirmó The Hollywood Reporter. Según el ejecutivo, la nueva versión será una forma divertida e inteligente para abordar la retórica exagerada de la cultura pop dentro de un ring de lucha libre. Hasta el momento no se sabe si la serie será emitida en la televisión por cable o en algún servicio de streaming. Entre otras noticias, en Nickelodeon se congeló la producción y se despidió a un equipo significativo de su próxima serie Glitch Techs. Hace pocas semanas se decía que Nickelodeon congeló abruptamente parte de la producción de su próxima serie Glitch Tech, ya que se produjo un despido inmediato de un gran porcentaje del equipo de producción del programa, pero al parecer este no es el caso, ya que uno de los creadores del programa, Eric Robles, fue a las redes sociales para aclarar que la serie aún está avanzando en Nickelodeon. En su Instagram redactó el siguiente anuncio: para despejar dudas, tengan en cuenta que Glitch Tech no está cancelado. Mientras escribo esto, estamos en producción obteniendo increíbles animaciones de Europa y Asia. Permítanme también hablar desde el corazón cuando digo que Nickelodeon Animation no ha sido más que un apoyo para asegurarnos de que Dan y yo tengamos la libertad de crear una propiedad intelectual única y original. Aunque el abrupto despido de nuestro equipo la semana pasada fue un shock terrible, estamos muy agradecidos por el tiempo que pudieron dedicar a nuestros episodios de la segunda temporada. Solo podemos esperar que cuando el programa finalmente se transmita y llegue a su audiencia, la producción en el resto de nuestra media temporada y con suerte más pueda reanudarse. La incertidumbre actual a nivel
nivel de estudio se debe en parte a los cambios que se están produciendo en Viacom, la empresa matriz de Nickelodeon. Aunque Nick sigue siendo una red que genera ingresos, sus estadísticas han estado en perpetua caída en los últimos años, a medida que el mundo del streaming y YouTube han ganado terreno. Ante esto, Nickelodeon anunció el verano pasado un cambio estratégico a un modelo de estudio, según el cual se produciría contenido nuevo y original para terceros, como servicio de transmisión, además de los programas que ya se posee. Entre los primeros acuerdos importantes que firmó fue con el competidor Netflix. Como parte de este acuerdo, Nick ya ha entregado a Netflix la producción original de Pinky Malinky, que originalmente se había programado para su emisión en Nickelodeon cuando la serie salió a la luz verde en 2015. De la misma forma, Nick también está produciendo una adaptación live action de Avatar, el último maestro aire, para Netflix. Por otra parte, Pixar lanza un nuevo programa de cortometrajes llamado Spark Shots. El mismo lo describen como una iniciativa experimental de narración de historias que da la bienvenida a nuevas voces creativas en Pixar Animation Studios para compartir sus historias. El programa ha estado funcionando al menos desde 2017, pero no se anunció oficialmente hasta hace pocos días. Los 3 primeros cortos del programa serán Smash and Grab de Brian Larsen, Pearl de Kristen Lister y Kickball de Rosanna Sullivan. Estos tendrán una carrera exclusiva de una semana en el teatro El Capitán de Hollywood a partir del 18 de enero y se lanzarán en YouTube en febrero, siendo la primera vez que el estudio ha lanzado contenido exclusivamente en esta plataforma. El programa Spark Shorts está diseñado para descubrir nuevos animadores, explorar nuevas técnicas de narración y experimentar con nuevos flujos de trabajo de producción, según dijo Jim Morris, presidente de Pixar Animation Studios. También declaró que estos filmes brindan la oportunidad de desbloquear el potencial de los artistas y sus innovadores enfoques cinematográficos en una escala menor que en la tarifa normal, otorgando una oportunidad única. Entre otras noticias, dado el gran éxito que ha tenido la cinta animada de Spider-Man Into the Spider-Verse, se ha anunciado una secuela de la misma según nos informa The Hollywood Reporter. La secuela será dirigida por Joaquín Dos Santos, showrunner de la serie animada Voltron y escrita por David Calabran. Esta nueva película continuará las aventuras del adolescente Miles Morales, quien protagoniza la historia de la primera entrega. De la misma forma, también se anunció que habrá un spin-off con las versiones femeninas del superhéroe arácnido. Según The Hollywood Reporter, Lauren Montgomery, coordinadora de la película animada de Batman Año 1, está en negociaciones para dirigir el spin-off con un guión de Beck Smith. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. Hello. This could literally not get any weirder. Continuando con las noticias, Adult Swim ha anunciado que se ha asociado con Alcon Television Group y Crunchyroll para producir una nueva serie de anime ambientada en el universo de Blade Runner. Esta animación llevará por nombre Blade Runner Black Lotus y abarcará 3 episodios, los cuales estarán dirigidos por Shinji Akamaki y Kenji Kamiyama. En la producción creativa estará a cargo Shinichiro Watanabe de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Un comunicado de prensa indica que la historia de la serie tendrá lugar en el año 2032. La serie será producida por el estudio de animación Sola Digital Arts. Anteriormente, Watanabe escribió y dirigió el cortometraje de anime Blade Runner Blackout 2022, una de las 3 precuelas cortas de anime de Blade Runner 2049. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda darle like a la página oficial de Facebook para más noticias. Te dejaré el enlace en la descripción junto con mi Instagram para que me sigas. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.